definición de la calidad de servicio es tratar de entonar la red en función de unos parámetros que nos permitan decidir en qué momento del comportamiento de la red existe la posibilidad real de darle servicio de voz, o sea, sistema interactivo en tiempo real. ¿Okay? Una de las características que debemos entonar es el ancho de banda. El ancho de banda es un elemento importante de la relación de una red para que tenga un comportamiento adecuado. Uno de los parámetros que inciden directamente en el ancho de banda es el códec. ¿Y qué es el códec? Es el algoritmo que me permite codificar la señal analógica y luego decodificar esa señal analógica de voz, convertirla en bit, transmitirla por la red y luego tener el resultado, el sonido adecuado en el extremo del receptor. Esos algoritmos están asociados a algunas normas y entonces aquí estoy presentando algunos de esos algoritmos. En esta gráfica representamos la cantidad de bits que consume un algoritmo en particular y el beneficio en calidad asociado a la percepción de los usuarios en este. Por ejemplo, el G711 consume más bits, pero permite una calidad mayor. O sea, que la cantidad de bits que este algoritmo utiliza para representar el sonido de la comunicación son más bits. Pero, si tengo mejor calidad, pago el precio de mayor consumo. Recuerden que en ingeniería siempre pagamos un precio cuando tomamos una decisión. Si estamos hablando, por ejemplo, del G729, estamos consumiendo menos cantidad de bits, pero la calidad de servicio es menor. Entonces nosotros tenemos que decir qué códec voy a utilizar para dar mayor o menor calidad de servicio y mayor o menor consumo de ancho de banda. Una de las condiciones que ustedes deben evaluar cuando hacen algún servicio interactivo es cómo administrar la funcionalidad de este. Pongamos el ejemplo de una videoconferencia. Cuando usted hace una videoconferencia, quien está hablando debería controlar el micrófono, de tal manera que el sonido generado por los participantes no afecte el comportamiento de la videoconferencia. O sea, yo debo entonces evitar que se congestione la videoconferencia con el ruido generado por un perro ladrando en uno de los, por ejemplo, participantes, y eso me permite entonces darle un ancho de banda mayor, un recurso mayor al usuario que está dando la videoconferencia. Entonces nosotros comenzamos a determinar cómo medimos ese ancho de banda que consume cada usuario dependiendo del códec que seleccione. Pongamos el primer ejemplo. El códec de 728 tiene una muestra de 16.000 bits por segundo. Es decir, si yo hablo un segundo, ese segundo de sonido va a ser convertido en 16.000 bits que van a representar en el extremo receptor el sonido decodificado de lo que yo dije en ese segundo. Igual calidad yo espero, pero por supuesto una calidad menor que la calidad si yo estoy consumiendo 64 segundos. Ahora, existen estándares que son los que nosotros vamos a manejar en este cálculo. Existen estándares, por ejemplo, como el tamaño de la muestra y como la cantidad de frames por segundo. En el caso nuestro estamos hablando de la muestra de 10 milisegundos. ¿Qué significa que yo haga una muestra de 10 milisegundos? Que cada vez que yo voy a extraer
bit de ese sonido que estoy muestreando, eso lo voy a hacer cada 10 milisegundos. Pregunto, ¿cuántos bits voy a tener en cada una de esas muestras de 10 milisegundos? Si utilizo el códec G728. 1.6. A ver, si yo en un segundo yo tengo 16.000 bits, en 10 milisegundos, ¿cuántos bits voy a tener? 160. 16 por un milisegundo, pero como son 10. Y además, el otro elemento es que yo puedo enviar por la red un paquete que esté compuesto por un frame. Y si yo estoy enviando 100 frames por segundo, ¿cuántos paquetes voy a enviar? 100. Entonces, eso implica que cada vez que yo convierto 100 frames en paquetes, voy a enviar a congestionar la red 100 paquetes. ¿Qué sería recomendable? Mandar más paquetes a la red de menor tamaño o mandar menos paquetes de mayor tamaño. Entonces, en la práctica, establecemos como 20 milisegundos el tamaño adecuado para hacer la muestra. O sea, que si yo tengo entonces 20 milisegundos de muestra, la cantidad de bits que estoy consumiendo serían 320 bits, es decir, 40 bytes. Y además, los paquetes que van a inundar la red no van a ser 100, sino que va a ser la mitad, 50 paquetes por segundo. ¿Vamos claros? Correcto. Esto exactamente igual para cada uno de los códigos. Y luego me va a permitir entonces hacer el cálculo. Mi intención es determinar cuántos usuarios puedo atender de manera concurrente en una red. Hagamos el cálculo para estos dos códigos. El código G711 es un código libre y el G729 es un código propietario. Cada uno de ellos tiene un consumo en bits. El 711, 64.000 bits por segundo, el 729, 8.000 bits por segundo. El primer elemento que debo considerar es cuánto consumo en bytes para cada uno de estos códigos, utilizando 20 milisegundos de muestra. Entonces, en el caso del G711, estamos hablando que para 10 milisegundos estamos hablando de 80 bytes, pero como estamos hablando de que la muestra que vamos a utilizar es de 20 milisegundos, estamos hablando de 160 bytes. Este es el tamaño de la muestra. Recuerden que un paquete tiene dos elementos: el encabezado y la data. En este caso, nuestra data va a ser de 160 bytes para el G711 y 20 bytes para el G729. Luego, obviamente determinamos que si son 50 paquetes por segundo, esto me va a permitir entonces hacer el cálculo. Y el cálculo va a ser 160 de la muestra, la data que hemos hecho, y 40 de overhead. ¿Qué es 40 de overhead? El encabezado de los protocolos involucrados, que es el protocolo IP, el protocolo UDP y el protocolo RTP. Esos tres protocolos, la suma de su encabezado son 40 bytes. Entonces, por paquete tengo 200 bytes. Luego, estoy enviando 50 paquetes por segundo y esto lo convierto en 80 kbps. Eso es lo que consume el paquete únicamente utilizando el código G711. Si utilizo el código G729, el consumo específicamente es 24 kbps. Adicionalmente a eso,
que es el consumo del paquete, tengo que agregarle los protocolos asociados a la red. En la red LAN estaremos hablando de lo que consume el protocolo Ethernet, y luego, si ese paquete sale de la red LAN, entonces también tiene que agregarle el aporte del protocolo WAN. Yo tengo esos dos aportes. Primer aporte, si utilizamos por ejemplo Ethernet, estamos hablando que el aporte para el protocolo Ethernet serían de 10,4 kbps, sería lo que le sumaríamos a cada uno de los codecs, dando estos valores. Y luego, si el paquete sale de la red, tendríamos un protocolo WAN. Por ejemplo, si utilizamos el PPP, ese sector tendría un aporte de 5,6 kbps. En total, el codec G711 consumiría 96 kbps y el G729 40 kbps. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos usuarios concurrentes puedo atender en mi red? Y la respuesta sería, si nosotros tenemos un enlace de 128K y utilizo el códec de 711 que consume 96K, significa que puedo atender únicamente 1.33 usuarios a la vez. ¿Qué representa eso? Que en el mejor de los casos voy a tener un usuario. Y cuando hablo del mejor de los casos implica que ese restante 0,33 que tengo por acá debe soportar todos los servicios de mi red antes de montar este servicio de voz. O sea que ustedes como administradores de la red deberían saber cuánto es el consumo de su red en condiciones normales, sin este macabro servicio de voz. Pero recuerden que está consumiendo un alto porcentaje. ¿Cómo descubro eso? Ustedes tendrían que analizar el comportamiento de la red en distintos momentos, tendrían que colocar un sniffer, tendrían que definir entonces cuáles son los protocolos que están utilizándose en esa red y determinar si con este pedazo de recursos que me quedan pudiera administrar el resto de los servicios. Si es el caso, por ejemplo, del G729, puedo atender 3.2 usuarios, o sea que serían 3 usuarios concurrentes. Estamos hablando de usuarios concurrentes. Si tengo 2 usuarios, no tendría problema. Entonces, yo tengo que hablar con la gente interesada de este proyecto, decir, ¿qué puedo hacer? O aumentar el ancho de banda, que implica directamente un costo, porque mi carrier me va a cobrar por ese ancho de banda adicional, o comenzar a entonar mi red con los trasnochos que nos toquen a nosotros hacer. ¿Cuáles son los trasnochos? Pues tenemos que ver cómo hacemos entonar la red, cómo definimos los protocolos, cómo definimos los elementos asociados a mi red para ver si mejoro su desempeño. Entonces, uno de los elementos que me permiten mejorar la red es activar un protocolo de compresión, en este caso sería el RTP Compression, donde yo disminuiría el encabezado de 40 kbps a 5, sin modificar, por supuesto, la data. O sea que el sonido va a ser el mismo, solo que el encabezado va a reducirse. Y en la práctica, ¿qué ocurre? Que yo voy a consumir menos ancho de banda al atender un paquete tan pequeño. O sea, si yo hago este cálculo nuevamente, por ejemplo, en el 728, este codec que tiene una muestra de 40 y un encabezado de 40, estaremos hablando de 32 kbps de consumo por usuario. Si utilizo el G728 con el protocolo RTP Compression, el consumo disminuye el encabezado y el consumo es de 18 kbps. O sea que estamos consumiendo menos recursos en la red y por lo tanto la cantidad de usuarios que puedo tener puede ser menor. ¿Cómo configuro el protocolo RTP Heater Compression? Si estoy utilizando el protocolo PPP, entonces tendría que hacer el protocolo de encapsulamiento y
y la instrucción RTP Header Compression dentro de la configuración de la interfaz que estamos programando. Y en el caso de Frame Relay, haría exactamente igual, Frame Relay IP RTP Header Compression. Con esto comienzo a activar o activo el protocolo de compresión del encabezado. ¿Okay? Ok. Adicionalmente a esto, consideremos esta característica. Estamos hablando de dos protocolos, de RTP y UDP. ¿Por qué nosotros estamos utilizando el UDP y no utilizamos el TCP? El UDP es para vos. El UDP es protocolo para vos. ¿Recuerdan cuáles son las características básicas del protocolo TCP y del protocolo UDP? La característica básica es que el protocolo TCP tiene un acuse de residuo, una ACK. O sea, sale el paquete del equipo origen, llega al dispositivo destino, el dispositivo destino envía un acuse de recibo en donde le dice, le informa al dispositivo origen que ya recibió el paquete y el paquete está listo. ¿Qué implica esto? Que yo, como tengo limitaciones en tiempo, recuerden que estamos hablando de un sistema interactivo en tiempo real, y por lo tanto, el tiempo para la calidad de servicio es de 150 milisegundos. Por lo tanto, si yo tengo que esperar que exista un retorno de una ACK, estoy perdiendo tiempo. Por lo tanto, no me interesa perder tiempo. Yo voy a utilizar el protocolo UDP, que es el que me permite enviar los paquetes sin necesidad de la ACK. El rollo es que si llega agarrado, llegó. El problema es, resuelvo la situación que tiene que ver con el tiempo, pero no garantizo que pueda tener un error. Ahora, ¿de qué me importa si tengo un sistema interactivo en tiempo real? Que no escuché muy bien la pronunciación o la letra A. Pero ya no me sirve de nada reconstruirlo, porque ya la escuché. Un sistema interactivo en tiempo real. Ese es nuestro grave problema. Que estamos trabajando con un sistema que no permite una corrección. Entonces, considerando que tenemos varios elementos que podemos entonar, así como entonamos la selección del código, también podemos entonar con la selección del modelo de manejo de las colas. Y tenemos el manejo de las colas, y aquí hay 4 formas de manejar las colas. Y estas colas están asociadas simplemente a una política. ¿Recuerdan cuando ustedes iban al comedor? Ellos dirían que iban al comedor y hacían la cola, y la novia del portero del comedor comía primero, ¿verdad? La razón básica es que la política que está definida y el algoritmo para darle atención a la novia del señor que estaba en la puerta es: si es la novia, pasa, si no, a la cola. Ahora tenemos una cantidad de algoritmos un poquito distintos. Este, por ejemplo, es muy simple. Este es el primero que entra, es el primero en ser atendido. Pero también existen otras formas de manejar las colas de paquete. Por ejemplo, el protocolo CQ está asociado a la forma de manejo CQ, está asociada a 16 colas utilizando un servicio de round robin. ¿Qué significa esto? Que cada una de las colas va a ser atendida por un periodo, que puede ser tomado en tiempo o tomado en bytes. Entonces voy a atender tantos bytes como me interesa. La otra política de cola es PQ, asociada a 4 colas
en donde tengo mayor prioridad, prioridad media, prioridad normal y prioridad baja. ¿Qué ocurre con esta política? Que siempre va a tender a la cola de máxima prioridad. Si mi red tiene siempre un paquete en la cola de máxima prioridad, los paquetes restantes de las otras colas que no tienen la misma prioridad nunca van a ser atendidos. Si yo tengo que seleccionar esta política de cola solo cuando la llamada o el servicio de voz sea eventual. De lo contrario, el resto de los paquetes que pertenecen a otro protocolo nunca van a ser atendidos, porque nunca van a ser atendidos las colas de menor prioridad. Ok, ahora entonces vamos a calcular el elemento que me permite cuantificar los bytes que voy a atender en la política de colas. Recuerden que ahí teníamos forma round robin, 16 colas, y se iba a atender a todo el mundo dependiendo de la cantidad de bytes que íbamos a procesar. Esto está asociado, ya un ejemplo práctico sería definir cómo voy a atender los paquetes dependiendo de la cantidad de bytes que yo voy a procesar. Veamos la analogía. Si yo tengo que atender en cantidad de metros una cola de autobuses y de motos, y yo digo, bueno, yo voy a atender 4 metros. Entonces, viene la moto y yo tengo 4 metros para ti, sí. Viene otra moto, ¿cuántos metros quedaron? Quedaron 2. Pasa la siguiente moto. En cambio, cuando viene un autobús, yo 4 metros, por ejemplo. Todavía el autobús es mucho más grande de los 4 metros. Sin embargo, el autobús va a pasar porque yo no puedo picar el autobús por la mitad. ¿Okay? Exactamente igual ocurre con los paquetes de voz. Yo no puedo picar los paquetes de voz por la mitad. Entonces, cuando yo defino la cantidad de bytes que voy a atender, estoy definiendo cuánto tiempo voy a manejar cada uno de los paquetes según el protocolo de funcionamiento. Ese valor se llama byte count, contador de bytes. Y ese contador de bytes, por ejemplo, tendríamos que clasificarlo, definirlo de alguna manera no tan superficial como esto. Si yo tengo 3 protocolos, un protocolo que mide 500 bytes, un protocolo que mide 300 bytes, un protocolo que dice 100 bytes, y yo quisiera darles el mismo tratamiento a cada uno de esos protocolos, implicaría entonces que yo, pues, por ejemplo, le diría, bueno, voy a colocarle 200 de bytecode a cada uno de ellos, y eso pareciera que yo voy a colocarle 33% a cada uno de los protocolos que estoy definiendo. Entonces voy a contar 200 bytes, atiendo uno, 200 bytes al otro, 200 bytes al otro. Pareciera que yo voy a atenderlo de la misma manera, pero ¿qué ocurre? Cuando voy a atender el protocolo 6, por ejemplo, ¿cuántos paquetes del protocolo 6 voy a atender? 2. ¿Verdad? Porque acá voy a atender 200 bytes y el protocolo mide 100. Entonces voy a atender 2 paquetes que son 200 bytes. Si voy a atender el protocolo B que mide 300 bytes, ¿cuántos paquetes voy a atender? Se va a repetir la reacción de lo mismo. No se puede cortar un paquete de voz. No puedo cortar. Los 300 entonces voy a atender los 300 bytes. Ya en relación con este he atendido 100 bytes adicionales. ¿Ok? Y si hago el protocolo A, pues aún peor, porque quedan solo 100. aquí voy a atender los 500 bytes, pero estoy atendiendo 300 bytes más que este y 200 bytes más que este. O sea que el tiempo de atención
no es igual. No es lo que yo esperaba, 33 para cada uno. ¿Cómo quedó con eso? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el cálculo en función de lo que a mí me interesa? Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo vamos a manejar tres protocolos. Protocolo A, que tiene como longitud 1086 bytes. Un protocolo B de 291 y un protocolo C de 831. Y luego del diseño que he hecho de mi red, he determinado que el protocolo B es el más importante para las necesidades de mi red. Entonces, yo digo que el protocolo A le voy a dar el 20% de la atención. El protocolo B, como he decidido que es el más importante, le voy a dar el 60%, y el protocolo C el 20%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo determino el contador de bytes para cada uno de esos protocolos? Divido el porcentaje entre el tamaño en bytes y me dan estos valores. Para el A, para el B y para el C, y luego selecciono el valor menor, el factor menor de los tres. Y ese factor va a ser el denominador de cada uno de ellos. Voy a dividir este entre el menor, este entre el menor y así sucesivamente. Entonces, si este es el menor, entonces él entre el mismo, este entre este valor y este factor son estos valores. El contador de valle que determina la prioridad de la asignación de numérica a un paquete particular. Sí, porque es el que ¿Cómo lo sabe? Porque estoy contando los bytes. O sea, ¿cuántos bytes de atención? Es algo así como el tiempo compartido de una computadora. Yo defino cuánto es el tiempo que voy a tener cada proceso. Pero en este caso no estoy contando tiempo, estoy contando bytes. Ok, redondeo al entero inmediato. Estamos hablando de 1, el 11.3 lo redondeo al inmediato. Y luego multiplico este valor por el tamaño en byte del protocolo. Entonces, el tamaño en byte del protocolo por el factor que acabo de determinar. Y estos señores que están acá son los contadores de byte para cada protocolo que he utilizado en este caso. ¿Cómo mido cuál es el porcentaje de atención? Porque básicamente es lo que me interesa. Recuerden que es 20, 60, 20. Ahora, ¿cómo mido que este valor que está acá es el verdadero porcentaje que yo espero? Esos valores los sumo y luego cada valor bytecode que he determinado anteriormente lo divido entre este valor o este factor total y eso me da el porcentaje de atención, que para este caso serían 17,4, 56 y 26,6. Lo que yo quería era 20, 60, 20. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? ¿Estoy conforme con esto? El tercer paquete tiene una magnitud mayor al de los otros dos en relación al optimado. Sí, el porcentaje tal vez serán 4, serán 6. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que este valor que está acá resultó del análisis que ustedes hicieron de su red y determinaron que los protocolos para que el funcionamiento fuese adecuado debían tener este comportamiento. 20% para un protocolo, 60% para otro y 20% para otro. Eso es lo que ustedes dijeron en función de su diseño. ¿Bien? Ahora, la única manera que ustedes tienen para determinar que esto que está acá está correcto es configurar su estructura, toda la estructura de red, y evaluar si el comportamiento que ustedes diseñaron para estos porcentajes es el mismo que estamos teniendo con estos bytecodes. Si eso es así, listo, pasen por Go y Code.
Si no es así, entonces deben entonar aún más este porcentaje para acercarlo a lo que ustedes dijeron que era el comportamiento adecuado de su red. Y para eso utilizan un factor que puede ser multiplicar por 2 o por 3 el valor inicial antes del redondeo. Este que está acá. Este paso 2 multiplican por 2 o por 3 todos estos factores y repiten cada uno de los pasos. En este caso, si multiplicamos por 2, entonces aquí sería el 1 por 2, el 11.2 por 2, y así sucesivamente, redondean al entero inmediato superior y vuelven a hacer los cálculos para cada uno de los bytecodes asociados a ese nuevo factor, y eso me va a permitir determinar que para estos nuevos bytecodes, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, el porcentaje de atención a cada uno de los protocolos va a ser 19, 59 y 22. Que como se han dado cuenta, es mucho más cercano a lo que yo al principio estimé dentro del pincel. Entonces, lo que yo debo programar en mi router ya no van a ser los anteriores, o sea, el 1086, 3492 y 1662, sino 2172, 6693 y 2023. Ese es el valor del contador de bytes que yo debo colocar en el router para obtener este porcentaje de atención. ¿Ok? ¿Preguntas? Juan Carlos, pregunta 9, pregunta 10 en examen. Ok. Yo hice un negocio con el grupo anterior, que fue de suspender la evaluación de la próxima semana porque no había servicio de red. El profesor Randy acaba de informar que sí hay servicio de red, pero como ya el otro grupo ya fue suspendido, no vamos a hacer con este grupo la excepción. Entonces el próximo jueves hacemos la otra lámina, faltan 184 láminas. La penúltima de la presentación. Exactamente. Y bueno, entonces la práctica que van a hacer ahora con el profesor Pedro va a ser la práctica 1.2.n. 1.2.n. Tiene la N. 1.2.1. Esa es la que vamos a hacer, entonces, que esa corresponde a la conexión, a la configuración de dos centrales telefónicas conectadas a través del puerto troncal. Entonces van a hacer la llamada telefónica de un teléfono conectado a un servidor a otro teléfono conectado a otro servidor. ¿Comentario? ¿Ya lo hicieron? Nosotros nos equivocamos en práctica. No, pero la comunicación que hicimos ayer de teléfono a teléfono, ¿no fue servidor? No, fue uno solo servidor. Un solo servidor. Bueno, no, esa misma que hicieron con un solo servidor, Con dos. ahora van a configurar dos veces esa, pero con una variante. Es que van a conectar estos dos servidores a través de un puerto troncal, y entonces van a llamar de este teléfono que tenían aquí, o de los dos que tenían aquí, llamar a los dos sin hacer modificaciones de cambiar ¿cómo se llama? La secuencia del número dedicado. Pues, no van a cambiar los números, simplemente van a dejar el troncal. Deben tener cuidado. Eso simula el hecho de que se fusionan dos empresas. La empresa A se fusionó con la B. Usted no va a cambiar los números de codificación del equipo de ellos. Para hacer la práctica, les recomiendo que coloquen dos secuencias. Que comiencen por los 500, que comiencen por los 800. Porque si tienen 500 aquí y 500 aquí, ahí sí hay que modificar. Porque el 503 aquí va a tener 503.
Entonces, con benchmark, ¿a dónde va a pegar? Entonces, cuando configuran los usuarios de un servidor, los configuran para una secuencia, 500 por ejemplo, y en otro servidor, 800. Entonces, no tiene igual. Ok, una entidad para que se da la diferencia. Y por ahí ya no se la diferencia. Pero eso, con eso está listo. No tendría rollo al respecto. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Chismes? Ok, señores, entonces nos vemos.